Bien, pues hoy, ¿no? Hoy va a ser, espero, ya nos ha llevado 2 capítulos, ¿no? El tema del Sermón de la Montaña. Para los que no lo sepan, estamos estudiando el Evangelio según Mateo, ¿no? Estamos en el capítulo 7, en los últimos versículos y bueno, eh, pues espero que hoy podamos concluir con este sermón, ¿no? Y pasar ya a otra sección, ¿no? En el Evangelio, que es, bueno, el ministerio, ¿no? De Yeshua en Galilea, sobre todo en Capernaum, y donde pasaremos de, obviamente, el discurso del sermón, ¿no? Que tanto nos ha llevado, desgranarlo. Hemos aprendido, ¿no? Muchos principios de ese reino celestial, del reino de los cielos, y pasaremos, pues, a Yeshua obrando, ¿no? En todas esas regiones y bueno, y deteniéndonos, ¿no? A comentar, a aprender. Pues eso venimos, ¿no? A aprender, ¿no? Venimos a dar oído, ¿no? A la palabra del Señor y estudiar lo más acorde, ¿no? Que podamos y escudriñar, como dijo él, las Escrituras, ¿no? Entonces, bueno, el sábado pasado estuvimos viendo, ¿no? Grandes cosas. Eh, Vimos, bueno, el tema de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, la famosa regla de oro, ¿no? Todo lo que queráis que os hagan, hacerlo vosotros, ¿no? Esa gran regla o norma que también en el mundo antiguo era muy conocida, ¿no? Forma algunas veces negativa, otras positiva, que Yeshua lo resume, ¿no? Esta es la ley y los profetas. Luego Pablo va a estar, ¿no? Ratificándolo en sus cartas como el amor, ¿no? El amor es el cumplimiento. Contra estas cosas no hay ley, ¿no? No hay ley, no hay nada que impida, ¿no? El hacer el bien, porque ¿quién va a impedir, ¿no? El hacer el bien a los demás? Entonces, bueno, y finalizamos, ¿no? Con la advertencia y en esa forma de ejemplos, ¿no? Hipotéticos, que hablaba de los dos caminos, la puerta estrecha, ¿no? La puerta ancha. Eh, Estuvimos viendo también la advertencia de Yeshua sobre los falsos profetas, ¿no? Eso fue cómo culminamos. Vimos un análisis de un poquito de esta advertencia de los falsos profetas, pseudoprofetas, ¿no? Y cómo se levantaron muchos falsos profetas, ¿no? Que trataron de desviar al pueblo ya en los tiempos de Yeshua, ¿no? Vimos un poquito, terminamos con esas declaraciones, ¿no? De cómo fue los últimos tiempos antes de la destrucción del templo y la huida de los primeros, ¿no? Discípulos, en este caso a Pela o a otras ciudades, ¿no? En advertencia a ese gran juicio que iba a sufrir, ¿no? La nación por también, en parte por rechazar, ¿no? Al enviado de Dios, ¿no? Al Mesías. Entonces, bueno, terminando con esa advertencia, hoy vamos a entrar a cómo identificar esos falsos profetas, ¿no? O esas personas, ¿no? Que van a ir, porque ya dijimos, ¿no? Que tengamos cuidado, vamos a volver a leer el verso 15. Cuidaros de los falsos profetas, ¿no? Porque van a ir, que dice, a ustedes, ¿no? O sea, que van a venir al pueblo de Dios, se van a introducir entre nosotros, ¿no? Y lo distingue disfrazados, ¿no? De ovejas. Es decir, como un hermano más, ¿no? Como un hermano en la fe más. Pero su condición es que no son ovejas, ¿no? Sino son, como dice Yeshua en el verso 15, lobos rapaces, ¿no? Entonces, la advertencia es que van a venir, ¿no? De hecho, ya ocurrió, ¿no? En los tiempos de los apóstoles, a Pablo en sus cartas, exhorta, ¿no? Sobre estos falsos profetas, exhorta sobre todos estos que dicen ser hermanos en la fe, ¿no? Y el único motivo que quieren es sacar provecho y poner tropiezo. Y bueno, vimos todas estas cosas, ¿no? Y ahora va Yeshua a estar hablando de cómo distinguir, ¿no? a estos falsos profetas. Y vamos a dar lectura al verso 16, ¿no? Y vamos a leer del 16 al 20, Mateo 7, y vamos a estar comentando, ¿no? Como siempre.
Y dice así, Yeshua: por sus frutos los conocerán. Y aquí hace estas preguntas, ¿no? Preguntas retóricas, como ya he dicho una vez, bueno, hemos estado hablando de este método de enseñanza. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno, que dice, da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿No? Parece ser obvio, ¿no? La enseñanza. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Se corta y se arroja al fuego. Así que, aquí dice, ¿no? Concluye esta sección: por sus frutos los conocerán. Bien. Bien, vamos a comenzar a comentar estos 4 versos que hemos leído, como siempre. El tema, ¿no?, de identificar a los falsos profetas, a los falsos hermanos, ¿no? Pues es un tema que a nosotros también nos compete, ¿no? Ya dije el pasado sábado, como he dicho, van a venir a nosotros, ¿no? Y van a intentar, obviamente, con un fin, ¿no? Estos falsos profetas siempre tienen un fin. Y aquí Yeshua va a poner estos ejemplos, ¿no? Obviamente, ¿acaso se recogen, ¿no?, higos de los cardos, ¿no? Obviamente no, sería un enfático no, ¿no? Como dice Craig Evans aquí en este comentario, dice: desde lejos, ¿no? Desde lejos, y es curioso, las pequeñas zarzamoras del espino cerval podían confundirse con uvas, ¿no? Si tú lo ves, ¿no?, una perspectiva lejana, hay frutos que aparentemente, ¿no?, pues puedan parecer frutos buenos, ¿no?, comestibles, ¿no?, que vienen bien al cuerpo, en este caso, ¿no? Pero cuando uno ya se acerca, ¿no?, se detiene a verlos, ¿no?, se detiene a observarlos, pues uno va a certificar que no son frutos, ¿no? O sea, que no son el fruto que verdaderamente saca provecho, ¿no? Y se pueden confundir, ¿no?, muchas veces. Dice: y las flores de algunos cardos podrían hacer creer que crecían higos, pero nadie, dice aquí, sería engañado por mucho tiempo, obviamente, ¿no? Lo mismo ocurre con las personas, ¿no? Debemos de detenernos, ¿no?, muchas veces antes de abrir nuestros corazones, ¿no?, abrir nuestras mentes, abrir, como dije el pasado sábado, que en la iglesia primitiva se tenía de esta manera. De hecho, Pablo habla de recibir en las casas, ¿no?, o a los que os reciban, ¿no? Estuvimos leyendo esos versículos. Ahí es donde se conocen, ¿no?, a estas ovejas supuestas, ¿no? El fruto, obviamente, se va a ver con el tiempo, ¿no? Uno, pues muchas veces, en su énfasis o en su alegría, trata de decir: sí, este hermano ha declarado a Jesús como su Señor, ¿no? Este hermano parece que ha aceptado a Yeshua, ¿no? Parece que realmente es un discípulo. Pero lo que va a marcar, obviamente, es el tiempo, ¿no?, la constancia, la perseverancia, ¿no? Aquella perseverancia que yo tanto estimo, ¿no?, de una persona, porque la perseverancia es lo que hace uno realmente ver que está en el camino, ¿no? Porque obviamente la vida es muy larga, ¿no? Y bueno, los que algunos lleven ya años, ¿no?, en el Señor, pueden haber constado de que es así. Hay personas que conocemos que parecen ser del Señor, pero luego se apartan, ¿no? Es el camino, nunca sabemos, ¿no? No sabemos si esas personas volverán, ¿no? No nos toca a nosotros decir si son o no del redil, ¿no? Ya no quiero hablar de salvación o no. Pero, pues, obviamente, la perseverancia es lo que va a marcar, ¿no?, el camino. Si somos perseverantes, ¿no?, en la fidelidad, ¿no?, en la emuná, pues eso es ya un fruto, ¿no? El fruto de uno no solo es lo que uno hace, sino todo lo que uno dice y hace, ¿no? Realmente
muchos de estos falsos profetas dicen mucho, pero no cumplen, ¿no? O hablan palabrerías, ¿no? Pero luego ellos mismos no las viven, ¿no? En este mismo contexto, Jacobo, Santiago, en el capítulo 3, verso 12, va a exhortar, ¿no? También esto a las comunidades. Estoy hablando que el contexto mateano es un contexto también de persecución, ¿no? Hablando a los judíos que habían aceptado a Yeshua como el Mesías, ¿no? Entonces le dice Jacobo, capítulo 3, verso 12, Santiago, hermanos míos, ¿no? A todos nosotros. ¿Acaso, es las mismas preguntas, ¿no? O de una forma parecida, ¿no? Que hace Yeshua? ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce, ¿no? Y quiero ilustrarlo de esta forma, ¿no? Haciéndolo un poco práctico. Me gustó esta ilustración. Se dice que cierto hombre, ¿no? Que tenía un negocio y vendía leña, ¿no? Vendía leña, pero esta persona, ¿no? No era creyente y se dedicaba pues a obtener provecho también de sus clientes, defraudándoles, ¿no? En el sentido de que vendía la leña, pero no le vendía la medida, ¿no? De la leña que debía ser. Parece ser que le cortaba pues un trozo a la leña, ¿no? 10 centímetros, y se las vendía como que eran más largas, ¿no? De lo que debían ser. Es una ilustración. Y dice, un día circuló el rumor de que este leñador se había convertido, ¿no? Se había sido discípulo, había declarado a Yeshua, ¿no? Y nadie se creía este informe, ¿no? Decían que este tipo no cambiaría. Sin embargo, un hombre, para satisfacer su curiosidad, dice que fue a la tienda donde este señor, ¿no? Leñador, pues vendía la leña, ¿no? Dice, midió las piezas de esta leña y descubrió que medían 10 centímetros más, ¿no? De lo que debían. Luego el hombre volvió al grupo que discutía este asunto, ¿no? Que no se creían que realmente se había convertido, y les dijo, es cierto, yo sé que el leñador se convirtió. Dice, ¿cómo lo sabe usted?, le preguntaron. Porque acabo de medir la leña que él cortó ayer y todos los palos miden más de 1 metro de largo, ¿no? Obviamente es una ilustración que pues estamos acorde a los frutos, ¿no? Cuando una persona se convierte en discípulo, ¿no? Deja, dice Pablo, la vida vieja, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿no? Y obviamente eso es un cambio de dentro, ¿no? Para afuera, ¿no? En todo sentido, con relaciones, ¿no? En relación con Dios, ¿no? Es una relación vertical, ¿no? Horizontal, de todas formas, ¿no? Y como he dicho, la mayoría de los falsos profetas, ¿no? Hablan, pero no hacen, ¿no? Ahora, como he dicho, el fruto comienza desde el interior, ¿no? Y se va extendiendo. Y eso es lo que Yeshua, ¿no? Vino a hacer, ¿no? Vino a hacer como... Y puso el ejemplo de la semilla, ¿no? Del reino de los cielos. Es una pequeña semilla que luego va creciendo, ¿no? Se convierte en un semejante árbol. Así es el reino de los cielos, ¿no? Y ese árbol da cobijo y da fruto. Bien, vivir según las normas, ¿no? Del reino se pueden fingir muchas veces, ¿no? Pueden fingirse durante un tiempo, ¿no? Dice aquí Evans, pero lo que uno es se va a acabar revelando, ¿no? De hecho, así lo hablan los apóstoles, ¿no? Dice, voy a leer Lucas, por ejemplo, 6:45, ¿no? Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda, ¿no? Dice el corazón, lo habla la boca. Y en otras partes habla de que todo se va a manifestar, ¿no? Todo va a salir a la luz. Y estas personas pueden, por un tiempo, fingir, ¿no? Durante un tiempo, pues que están viviendo, son escrupulosos en guardar la ley, ¿no? Sobre todo en todo lo externo, para que lo vean, ¿no? Sobre todo en aquellas directrices que son más visibles, ¿no? Pero, ay amigo, ¿no? El reino de los cielos no solo es lo externo, ¿no? Ay amigo, lo interno es aquello que uno
debe atesorar primero, ¿no? No quiere decir que no sea importante lo externo, ¿no? Pero como he dicho, todo comienza con una pequeña semilla, ¿no? Entonces, muchos pueden fingir, ¿no? Y pueden hablar grandes discursos, pueden tener la palabra de Dios en su boca, ¿no? Pero muchos pueden tener esa palabra en la boca, pero pocos en el corazón, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Que no quiere decir que también esté en la boca, ¿no? Porque como dice, de la abundancia del corazón no habla la boca. En última instancia, los falsos profetas, ¿no?, derriban la fe, que eso es lo que tratan, como dice, ¿no?, Timoteo, 2 Timoteo 2, 18. Dice, se han desviado de la verdad, andan diciendo, ¿no?, en este contexto era una problemática, ¿no?, que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan, que ese es el objetivo, la fe de algunos, ¿no? En los tiempos de Pablo algunos introducían herejías, ¿no?, introducían falsos argumentos, ¿no? Y todas estas personas tratan de sacar provecho y sobre todo trastornar, ¿no?, la fe de algunos. Por eso es importante que la Iglesia también esté armada, ¿no?, en fidelidad, en confianza, también en la palabra, ¿no? También estar versados en la palabra para no dejarse confundir, ¿no? Es necesario discernir, ¿no? Es necesario, muy necesario, como dice Pablo, ¿no?, agudizar nuestro discernimiento, nuestros sentidos, ¿no? Porque muchas veces nos podemos dejar seducir, ¿no? Y de hecho se pone el ejemplo, ¿no?, de cómo fue seducida Eva, ¿no?, por la serpiente, ¿no? Así podemos ser también nosotros seducidos por estos falsos profetas, ¿no? Y bien, seguimos. Próxima. Al mismo tiempo, ¿no?, también, obviamente, pues uno madurando en la fidelidad, en la fe, ¿no?, debe también evitar la censura por minucias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Me gustó esto, ¿no? Y es que uno tampoco tiene que ser un censurante o una persona que no escuche, ¿no? O que ya si una persona está, pues en ese sentido, errada, porque puede ser en muchas áreas de nuestra vida, ¿no?, teológicas, podemos estar errados, ¿no? Pero eso no quiere decir que seamos falsos profetas, ¿no? Nuestra intención es genuina, de agradar a Dios, ¿no?, de seguirle. Obviamente, si ya se niegan ciertas verdades, ¿no?, como hacían algunos, es el ejemplo ese que pone Timoteo, ¿no?, que algunos decían que ya había sido la resurrección de los muertos, ¿no? Obviamente no te lo vas a creer, por muy convencido que estés, ¿no? O otras verdades fundamentales, ¿no? Pero en algunos sentidos, ¿no?, tenemos que, obviamente, no censurar, ¿no?, ni ser justicieros, ¿no?, ir detrás de los hermanos, ni excluirles, ¿no?, sino corregirles con amor, ¿no?, y tratar de que lleguen, pues, a un consenso genuino, ¿no? Ahora, obviamente, la directriz es por sus frutos, ¿no?, los conoceréis, ¿no?, por sus frutos. Bien. Este ejemplo, ¿no?, como pongo aquí en pantalla, lo dice Craig Evans, se trata de un proverbio muy conocido, ¿no? Por ejemplo, en el Talmud, que son obviamente más tardíos, ¿no?, que las palabras de Jesús, ¿no? Y veremos que algunas en la Mishnah y otras, como vimos en la regla de oro, ¿no?, algunas pueden ser anteriores, otras posteriores, algunas incluso tomaron, ¿no?, y eso ya hablaré de esto, ¿no?, en un futuro, diciendo, ¿no?, de esta manera también. Dice en el Tratado de Berajot, ¿no?, un proverbio famoso, también acorde, ¿no?, a este ejemplo. Dice, la fruta revela el cultivo de un árbol, ¿no? Así el discurso de una persona, perdón, esto no es del Talmud, perdón, este es de Eclesiástico, ¿no?, de Ben Sirá. Dice, y es parecido, el próximo del Talmud. Dice, la fruta revela el cultivo de un árbol. Así el discurso de una persona revela el cultivo de su mente.
Y luego dice, citando esto del Talmud, dice, esto concuerda con el dicho popular, cada calabaza se puede decir de su tallo, ¿no? O sea, era una forma proverbial conocida, ¿no? Y se empleaba. La verdad del proverbio se ilustra con 2 ejemplos, ¿no? Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. De nuevo, dice, tenemos proverbios bien conocidos que desarrollan el principio de que las personas se las conoce por su fruto, ¿no? Como hemos leído en ese pasaje de Santiago, ¿no? Así es como los conocemos. Bien. Dice, la combinación de uvas e higos, ¿no? Estos ejemplos, ¿no? Obviamente, que se daban estos frutos que se van en la tierra, era frecuente en las escrituras, ¿no? Se empleaban mucho estos términos. Se dice, ¿no?, que uvas y cardos, ¿no?, posiblemente fuera citando a algunos académicos, comentaristas, este ejemplo que pone Jesús, ¿no?, sea citando Isaías 5, 2 al 4, ¿no?, que en la Septuaginta literalmente dice eso, ¿no?, espinas y cardos. Dice, entre los escritores y pensadores grecorromanos circulaban proverbios similares, ¿no? O sea, era pues un proverbio, como he dicho, coloquial, común, de una persona que dice y no hace, ¿no? Dice, ¿cómo se puede hacer de una vid, que una vid, deje de comportarse como una vid, ¿no?, y empiece a comportarse como un olivo? Es antinatural, ¿no? O lo que es lo mismo, un olivo como una vid, ¿no? O sea, habían dichos similares. De Epicteto o de Séneca dice, el mal no engendra el bien, el mal engendra el bien como el olivo, el mal no engendra el bien, como el olivo, los higos, ¿no? Poniendo ese ejemplo. Bien. En consecuencia, ¿no?, obviamente, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no?, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Obviamente está hablando de la condición de estos profetas, ¿no?, y también de la condición también señalándolos a los discípulos, ¿no?, porque obviamente debemos de probarnos también, ¿no?, si estamos caminando o estamos dando frutos, ¿no?, como decía Juan el Bautista, ¿no?, y Yeshua decía, haceos frutos dignos, ¿no?, de arrepentimiento. Decía eso, ¿no? Dice, y de hecho las palabras de Juan el Bautista son similares, ¿no?, a las de Yeshua. Lo vimos cuando hablamos, ¿no?, de Juan bautizando en el Jordán, y él a los religiosos, ¿qué les decía, ¿no?, en este sentido? Dice, el hacha ya está, ¿no?, puesta, ¿no?, en la raíz. Todo árbol, en el mismo ejemplo, ¿no?, que era común, como he dicho, que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego, ¿no? Cortar un árbol y arrojarlo al fuego, ¿no?, en estos ejemplos, ¿no?, estos dichos, ¿no?, obviamente eran señalando ese día, ¿no?, el día escatológico, ¿no?, que ahora hablaremos un poquito. Ese día cuando se juzgarán, ¿no?, toda persona, y se juzgará, ¿no?, obviamente va a haber un juicio, ¿no?, de justos, injustos, ¿no?, de los que son discípulos, de los que son hijos de Dios, de los que no, ¿no? Y también dice que todas nuestras obras, ¿qué dice?, serán probadas por fuego, ¿no? Entonces, obviamente nuestras obras tienen que ser acorde, ¿no?, a nuestra nueva naturaleza, que es ser hijos de la luz, ¿no? Y un hijo de la luz da buen fruto, da luz, ¿no?, no da tinieblas. En ese lenguaje los profetas hablan también, ¿no?, de cortar, de echar al fuego, eso ya lo comenté, ¿no? El profeta Jeremías utiliza estos ejemplos también, ¿no?, anterior a Yeshua, hablando de ese día escatológico, cortarán vuestros cedros más hermosos y los echarán, ¿no?, al fuego, hablando el profeta, ¿no?, de la conducta del pueblo. Y sigue diciendo Yeshua, vamos a leer el 21 al 23, y aquí hace esta declaración tan famosa, ¿no?, una advertencia a los que dicen, ¿no?, incluso a los que dicen y tienen apariencia y hasta parece que tienen, o parece que Dios está con ellos, ¿no?,
o que parece que tienen frutos aparentes, ¿no? Hay que probar también los frutos. Dice verso 21, no todo el que me dice, Señor, ¿no? Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, que dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y sigue diciendo, muchos me dirán, ¿qué dice? En aquel día, ¿no? Estamos hablando de ese día escatológico. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Bien. Interesante, ¿no? Aquí Yeshua está hablando, ¿no? De esa condición, o esos que dicen, ¿no? O aparentan ser del rebaño, ¿no? Pero son lobos, como dice. Pero en ese día, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Esta es la primera vez que en el Evangelio de Mateo se utiliza la palabra Señor, ¿no? En el sentido, obviamente, este sentido, reconociendo, ¿no? Pues la autoridad de Jesús, ¿no? Aquí, de hecho, Yeshua, ahí lo vamos a comentar ahora, se está poniendo en ese trono, ¿no? En esa justicia, está juzgando, ¿no? El mismo Yeshua. Y esta es la primera vez, ¿no? Dice R.T. France, su comentario, que Mateo utiliza Señor, ¿no? Y el término que utiliza Mateo es diferente, ¿no? Como dice, por ejemplo, a Lucas, ¿no? Lucas lo introduce con artículo joquirios, ¿no? Para referirse en su narración a Jesús. Parece que Mateo utiliza el término Kyrie, ¿no? Que Kyrie, la palabra Kyrie, sí se puede traducir como Señor, ¿no? Pero también se dice, ¿no? Los que estudian el griego, Kyrios está hablando más propiamente, ¿no? Del Señor, ¿no? De Adonai, en este caso de Mesías, ¿no? Y Kyrie se podía utilizar este término para otros señores, ¿no? Otras autoridades. Y ahora pondré algunos ejemplos. De hecho, tengo en las notas, ¿no? Tengo del TDNT, un diccionario muy, muy bueno. Pues todo el compendio de cómo se usa, ¿no? Esta palabra y qué implicaciones tiene, ¿no? Y dice R.T. France, ¿no? Kyrie, Señor, se utiliza para dirigirse a Jesús en esta vez, por primera vez. Con frecuencia se ha hecho referencia a Dios, tanto en las citas del Antiguo Testamento, ¿no? Que ha citado Mateo, como en el propio estilo editorial de Mateo, como joquirios, la traducción habitual, ¿no? Que se traduce del nombre divino en la Septuaginta, ¿no? Para el nombre del Tetragramatón. Mateo, a diferencia de Lucas, no utiliza joquirios para referirse a Jesús en su narración o como título utilizado por Jesús para sí mismo. Pero, dice France, el vocativo Kyrie será la forma más común de dirigirse en la narración de Mateo de aquí en adelante, utilizado tanto por los discípulos como por los extranjeros que buscan su ayuda, ¿no? De Yeshua. Este vocativo en sí mismo no conlleva ninguna connotación teológica, ¿no? El término Kyrie, más el Kyrios, ¿no? Sino que simplemente reconoce un estatus social superior, ¿no? Joquirios en las parábolas a menudo denota a un patrón o a un propietario de esclavos y encontramos el vocativo así utilizado en diversas citas como Mateo 13:27, etc., ¿no? Bien, y ahí, bueno, hay algunas fuentes citadas de cómo se utiliza este título que tanto, pues, se ha discutido, ¿no? Y bueno, es muy famoso, ¿no? De hecho, lo utiliza, ¿no? También Pablo en Romanos, en sus cartas, ¿no? Para hablar del Señor Yeshua, ¿no? Y citando también, pues, pasajes que hablan de la Septuaginta de Kyrios como el equivalente a Yod-Heh Vav-Heh. Bien, hay un libro muy bueno de Larry Hurtado, ¿no? Que habla sobre esto también. Y bueno, y hay ahí las notas tenéis un desarrollo, ¿no? De esta palabra, de cómo se utiliza. Bien,
Seguimos comentando. Kyrie, ¿no? Dice, Pilato se dirige así a Jesús en 27:27, Mateo 27:27, 21:30, a un padre 25:11, ¿no? O sea que se utilizaba, como he dicho, a personas en autoridad, a un padre. Así se dirige a Pilato también en 27:63, pero la narración de Mateo dirigida a Jesús como aldeano galileo sin prominencia social y frecuentemente, no dice Red de France, en el contexto de la espera de ayuda milagrosa, Kyrie tiene claramente más peso, ¿no? Y el hecho de que Mateo lo utilice sustancialmente más que los otros evangelistas sinópticos indica que era muy consciente de esta dimensión más que puramente social, ¿no? O sea que sí es posible que Kyrie, aunque lo denomina de esta forma y se utiliza, como he dicho, para otras personas en autoridad, para un padre, para Pilato, para otras personas, ¿no? Que está diciendo que Jesús no tenía un cargo político, ni cargo de familia, ni nada, ¿no? Lo utiliza, obviamente, con ese sentido. Y lo vamos a ver, ¿no? En Mateo 8 se acerca un leproso y le dice Kyrie, ¿no? Señor. Bien. Dice, en el presente contexto, esta dimensión es muy clara, ya que el uso de Kyrie, ¿no? Dice Señor, muchos me dirán en aquel día, Kyrie, Señor, Señor, ¿no? Este énfasis, ¿no? Es obviamente no es meramente cortés, ¿no? Tiene una importancia, también una carga teológica, escatológica, ¿no? Para Jesús está vinculado a la entrada en el reino de los cielos y la realización de milagros en el Evangelio de Mateo, donde este mismo doble vocativo acompaña igualmente una petición de entrada al banquete de las bodas escatológicas, en Mateo 25, 37 y 44. Donde se afirma, además Jesús lo afirma como juez escatológico, ¿no? Como ese Kyrios, ¿no? Como ese Señor. Y se dirige de esta forma, Mateo, Kyrie. Aunque iría más allá de la evidencia, ¿no? Filológica, afirmar que Kyrie en sí mismo es una atribución de divinidad, en estos contextos, dice Franz, encaja bien con la presentación de Jesús como juez último. Bueno, un poquito para ilustrar este término, ¿no? Y dice en aquel día, ¿no? Ya hemos dicho que eso está haciendo alusión a los tiempos venideros, ¿no? A esos días del juicio, ¿no? Y dice aquí, dice, al igual que la idea de exclusión del reino de los cielos, dice Kinner, ¿no? Indica que esta escena se sitúa en el juicio final, ¿no? Y hay multitud de citas, ¿no? Vamos a leer algunas. Multitud de citas que hablan del día, ¿no? Del Señor, en términos, ¿no? No solo del día del Señor, porque el día del Señor lo conocemos, ¿no? Los profetas hablan mucho sobre ello, pero también es un sinónimo en aquel día, ¿no? En aquel día. Por ejemplo, también Lucas, el Evangelio sinóptico de Lucas, capítulo 10, verso 11 al 12, le dice en este mismo término, ¿no? Les digo, en aquel día será más tolerable el castigo, ¿no? Y está hablando de ese juicio para Sodoma que para este pueblo, ¿no? Fíjate, ese término, ¿no? La alusión al día del Señor, ¿no? Mateo 24, cuando lleguemos, ¿no? Yo creo que eso nos llevará mucho tiempo a analizarlo, ¿no? Si ya nos ha llevado el sermón, pero se utiliza mucho este énfasis del día, ¿no? De hecho, Yeshua dice en aquel día, ¿no? Dice en el término, pero en cuanto al día y la hora, ¿no? Nadie lo sabe. En ese día, ¿no? Y hay muchas citas, ¿no? Como con frecuencia el día de Yahvé, ¿no? El día del Señor. Isaías 10, en aquel día ni el remanente de Israel, etcétera, ¿no? Utiliza este término. Oseas 2, en aquel día yo responderé, afirma el Señor. Amos 9:11, en aquel día levantaré la choza, tabernáculo caído de David, etcétera, ¿no? Bien, hay muchas citas, ¿no? Y está hablando de ese juicio a estos que dicen Señor, ¿no? Pero no le reconocen en su vida, ¿no? Esos son los frutos. Bien. Las tres, dice, actividades reivindicadas, ¿no? Que dice, ¿cuáles son esas actividades reivindicadas? Dice, en aquel día me dirán Señor, Señor, ¿no? Y dice que no hará la voluntad del Padre, pero muchos, dice, le dirán, ¿no profetizamos, ¿no?
una actividad. Expulsamos demonios, ¿no? Otra actividad. Hicimos milagros, otra actividad, ¿no? Estas tres actividades reivindicadas forman parte, ¿no? Y formarían parte también del discipulado. De eso, pues, lo vemos en el sentido de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles obraron en milagros también, ¿no? Obviamente, en el nombre de Yeshua, ¿no? El Ruach HaKodesh, el poder de Dios, ¿no? Actuando. Pero vemos después, ¿no? Del discurso de Pedro, cómo 3000 se convierten, cómo se sana al que estaba en la puerta de la hermosa, ¿no? Y luego Pedro hasta con la sombra, ¿no? Habían grandes señales y milagros, ¿no? Pero eso, aquí ya te dice, ¿no? El Señor que estas tres actividades, a pesar de que formaron parte, ¿no? De, como decía Yeshua, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y parte de su apostolado era que se movían no solo en predicar el Evangelio, sino también el Evangelio era declarado en poder, ¿no? Obviamente tenía esa connotación y tenía ese dinamis, ¿no? Ese poder, porque era necesario que obviamente que el Evangelio fuera extendido, ¿no? Por todo, tanto al judío como al griego, ¿no? Como dice Pablo. Pero no es todo. Los milagros, ¿no? Estas actividades, porque también se pueden o parece que se pueden emular, ¿no? Y ya hemos hablado mucho de esto. De hecho, en su día, cuando hablé de este taller del mito de Jesús, ¿no? Lo que los escépticos hablan, ¿no? David Hume y toda esta serie de personas, ¿no? Pues hablé un poquito porque una de las objeciones es el mito, o este seminario de Jesús que dice que todo lo milagroso es mentira, ¿no? En esta búsqueda del Jesús histórico, algunos escépticos. Los milagros, obviamente, también parece ser que se pueden emular, y vamos a ver algunas citas, ¿no? Algunas citas incluso de los evangelios, ¿no? Y además aquí lo dice el mismo Yeshua, ¿no? Algunos pueden parecer que obran en poder, ¿no? Que hacen milagros, sacan fuera demonios, aparentemente, ¿no? Pero dice que no los voy a conocer, y ahí da una distinción, y vamos a hablar de esa distinción, ¿no? Bien. Vamos a seguir aquí comentando, ¿no? En estas tres actividades. Bien, como dice aquí, esto creo que siempre me gusta decir las fuentes, Chris Kinner, dice Kinner aquí, estas prácticas, ¿no? Indican que estas afirmaciones, aquí nos indican que estas afirmaciones fueran falsas. El propio Mateo menciona exorcistas aparentemente exitosos fuera, dice, del grupo de los discípulos. Y lo va a decir más adelante, Mateo 12, verso 27. No sé si lo tengo aquí. Vamos a leerlo. Y dice, no lo tengo, vamos a buscarlo. Suelo coger todas las citas que son citadas, pero esta se me ha escapado. Mateo 12, 27. Bueno, la acusaban, ¿no? La acusaban, esto es la parte, creo que la acusaban a Yeshua, ¿no? Dice, sí, el tema de que sanó a un endemoniado, ¿no? Y dice, pero oílo los fariseos le dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, ¿no? Qué fuerte le decía, ¿no? Príncipe de los demonios. Habla, ¿no? Todo reino dividido, etcétera. Hay otro pasaje en Marcos, ¿no? Y ahora lo vamos a leer un poquito, Marcos 9, que habla de que unos hacían milagros, ¿no? Le vinieron los apóstoles a Jesús. Vamos a leerlo, Marcos 9, versos 38 y 41. Aquí hay una prueba en los evangelios, ¿no? El evangelio de Marcos, de que algunos expulsaban demonios incluso en el nombre de Jesús, pero no le seguían. O sea, no eran discípulos. No, perdón, le decía que no se lo impidieran seguirle, ¿no? Porque le decían, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y le impidieron, ¿no?, que vinieran, porque no es uno de los nuestros. Él decía, no se lo impidan, replicó. Nadie que haga un milagro en mi nombre, ¿no? No quiere decir que no haya otros milagros, ¿no? Puede a la vez hablar mal de mí. El que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser de ustedes de Cristo, no perderá su recompensa.
Y hay otros ejemplos, tenía aquí otro ejemplo, creo, se me ha pasado. Pero bueno, tenemos el ejemplo también de Bar Jesús, ¿no? En este famoso en Hechos, creo que es 19, también lo tenemos por aquí. Vamos a ver, Hechos, tampoco la he puesto, se me ha escapado. Hechos 19, versos 13 y 16, creo que es esta parte. Fíjate, dice, algunos judíos, ¿no? Y esto es Pablo predicando en Éfeso, dice, algunos judíos que andaban, dice, expulsando, que dice, espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y decían esto, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan, ¿no? Fíjate, utilizaban, ¿no?, como una especie de oráculo. De hecho, lo hablamos Héctor y yo en una serie que estamos dando de sincretismo religioso, ¿no? Y el Espíritu le decía, ¿no?, le replicaba, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, ¿no? Pero ustedes, decía, ¿quiénes son, no? Y otro pasaje de este Bar Jesús, que no lo tengo aquí la cita, que también quería obrar, ¿no?, como los apóstoles y comprar el don del Espíritu, ¿no? Pero no son, ¿no? Muchos de ellos no eran discípulos, ¿no? No eran creyentes, no eran seguidores del Mesías, ¿no? Es decir, que parece ser que tenían una fuente de poder, obraban con poder o con milagros, ¿no? Pero vamos a ver por qué no le seguían, ¿no? Y ahora lo va a decir los próximos versículos. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Y dice, antes de hablar de esta anomía, ¿no?, dice, nunca a este tipo de personas que dicen Señor, Señor y obran con milagros, ¿no?, expulsando demonios, ¿no?, y toda esta clase de señales, nunca os conocí, ¿no? Nunca os conocí. Dice aquí Davis y Allison en su comentario, dice, no debe tomarse literalmente, ¿no?, obviamente como diciendo de que nunca les conoció, ¿no?, en el sentido de que no sabían de su existencia. Obviamente está hablando, es obvio, ¿no?, de que nunca los reconocí como uno de los míos, ¿no?, como uno de los míos. Como dice, ¿no?, ¿cómo podría el juez de la tierra hacer lo correcto si no supiera nada de lo que están ante él? ¿No? ¿Cómo podría juzgar? ¿No? ¿Y cómo podría Dios no conocer a ningún individuo? Nunca te conocí es una fórmula, ¿no?, de renuncia y significa nunca te reconocí como a uno de los míos, ¿no? Obviamente está hablando de una intimidad, ¿no?, conocer. En Juan capítulo 10, verso 14, la famosa pasaje del buen pastor, ¿no?, que dice Yeshua, yo soy el buen pastor, y que dice, conozco a mis ovejas y mis ovejas escuchan, y ellas me conocen a mí y escuchan mi voz, ¿no? Conocer y el ser conocido es una relación personal, ¿no? Es una convivencia, ¿no? Como dice aquí, dice, conocer se utiliza habitualmente en la literatura bíblica para designar mucho más que una relación de conocimiento, ¿no?, o de saber que se existe, o saber toda la teología, todas las letras, ¿no? Es un reconocimiento, ¿no? Denota una relación, ¿no? También se utiliza en el sentido figurativo, ¿no?, de conocer a una esposa, conocer, ¿no? Se utiliza Mateo además 1.25, ¿no?, para decir conocer más íntimamente, ¿no?, a ese cónyuge, ¿no? Y utiliza ese término Mateo 1.25 de que cuando el esposo de María, ¿no?, José, dice, bueno, si yo no la he conocido, ¿no?, a mi mujer, se utiliza en ese ámbito, ¿no? Pero en la literatura, ¿no?, veterostamentaria se utiliza especialmente una relación de Dios con su pueblo, como dice ahí Amós 3.2 y otros pasajes, ¿no?, de que Él los ha escogido, ¿no?, y les ha conocido, ¿no?, íntimamente. Jeremías 24.7, les daré un corazón que me conozcan, ¿no?, porque yo soy el Señor, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, ¿no? Relación. Ya nadie dice tendrá que enseñar a su prójimo, ¿no? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 34. Y nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque dice todos me conocerán, ¿no? Afirma el Señor. Es una relación, ¿no?
Es una relación entre el esposo y la esposa, ¿no? Y el veredicto va a ser, ¿no? Nunca los conocí, pero ¿qué dice? ¿Cómo se distingue? ¿Y cómo lo distingue? ¿Por qué? Apartaos de mí, ¿no? Hacedores de anomía, ¿no? Hacedores de iniquidad o de maldad. Traducen muchas veces al español, ¿no? Algunos traducen infractores de la ley, ¿no? Parece ser que aquí Yeshua se hace eco, ¿no? Y los comentaristas lo citan como dirigiéndose, ¿no? En las palabras de David, ¿no? En el Salmo 6.8 o 6.9, ¿no? Ahora voy a citar aquí, por ejemplo, la Septuaginta. Bueno, vamos a leer la normal, ¿no? La versión al español. El Señor ha escuchado, dice el Señor, ¿no? Bueno, sería el 6.8, ¿no? Claro, el equivalente, vamos a leer 6.8, que he puesto 6.9. Salmo 6.8. ¿Qué dice el Salmo 6.8? Apártense de mí, ¿no? Todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, ¿no? Parece ser que aquí, ¿no? Algunos han aludido que se está haciendo un eco de esta declaración enfática, ¿no? Que dice el Señor, ¿no? En ese día, apartaos de mí todos los malhechores, ¿no? Todos los malhechores. En la Septuaginta dice, apartaos de mí, literalmente, los que obráis sin ley, porque el Señor escuchó el sonido de mi llanto, ¿no? Y aquí dice, citando aquí creo que son Davis y Allison en su comentario, calificar de infractores de la ley a quien afirman haber practicado profecía, exorcismo y milagros es extraordinario, dice. Si Mateo no está simplemente reproduciendo el término de la Septuaginta, la implicación es aparentemente que toda actividad carismática, como su profesión, ¿no? O su declaración como Señor, dice, me gusta este término que dice, no era más que mero barniz, ¿no? De una vida fundamentalmente opuesta a la voluntad de Dios, ¿no? Yo no sé cómo será un mueble, ¿no? Que es carcomido, ¿no? Por Andrés, que es carpintero, sabrá, por esta, ¿cómo se dice? Las carcoma, ¿no? Y son unos bichos, ¿no? Unos bichitos. Puede ser que por fuera, ¿no? Si el bicho se mete por dentro, ¿no? Pero por fuera tenga su barniz y todo, ¿no? Pero por dentro está podrido. Y de hecho hay árboles, ¿no? Que se mueren, ¿no? Porque son carcomidos por dentro, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? No era más que mero barniz de una vida fundamentalmente opuesta a la voluntad de Dios, ¿no? Dice, y utilizando las palabras del profeta Jeremías, ¿no? Dice que tenían una ferviente devoción, ¿no? En el día de Jeremías al templo del Señor, y enfáticamente era como un, ¿cómo se dice? Un honor, ¿no? Se le llenaba la boca de hablar del templo, ¿no? Y hablar de toda pues todo lo exterior, pero ¿de qué sirve el templo si el Ruach HaKodesh, ¿no? O la presencia de Dios no está en nuestro corazón, ¿no? Por eso Yeshua habló en contra del templo, porque el templo no estaba siendo luz, ¿no? En los tiempos. Bien. Y sigue diciendo, la siguiente diapositiva, hablando de veredicto, ¿no? Apartaos de mí, infractores de la ley, ¿no? Aquí voy a citar a David L. Turner en su comentario. Dice, a pesar de las advertencias que hacen Davis y Allison, ¿no? Que las he recogido en las notas al margen, es un muy interesante análisis de la palabra anomía, ¿no? Algunos la traducen, y se traduce muy fuertemente en el Nuevo Testamento, en el sentido para el periodo final de maldad, ¿no? Como los tiempos de final de la maldad, como la cúspide de la maldad, ¿no? Y las notas es un interesante desarrollo que hacen ellos. También se traduce a veces como anarquía, anomía. Pero dice Turner, dice, la última frase de Mateo 7:23, ¿no? Parece ser una clave para la identidad de los falsos profetas. Los describe como los que hacen iniquidad o anarquía, lo que significa que adoptan una visión laxa, ¿no? Laxa significa, aquí lo he recogido en el diccionario, ¿no? Porque es una palabra que no se utiliza mucho, ¿no?
que es floja, carece de rigidez, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los cables, si alguno entiende de electricidad, hay cables rígidos, ¿no? Y cables flexibles, ¿no? También de tubo, ¿no? Yo que soy fontanero, bueno, soy calefactor, pero no fontanero, pero hay tubos rígidos, ¿no? Y tubos flexibles de PVC y también de cobre, no tan rígidos, ¿no? Pero los describe, ¿no? Que hacen iniquidad o anarquía, que tiene una visión laxa de la ley. ¿Qué quiere decir? Una visión floja, ¿no? Una visión que carece de un sustento, ¿no? Y de la necesidad de obedecerla. Como hemos leído y Jesús ha dicho, ¿no? Jesús vino a cumplir la ley. Por lo que, ¿no? La anomía, los que la practican serían antinominianos, ¿no? Quiere decir, los que practican, los que hacen maldad, los que no siguen a Dios, ¿no? Los que son anárquicos, ¿no? No tienen un señorío en sus vidas, ¿no? Porque estos son los que dicen Señor, Señor, pero no lo tienen como un Señor, ¿no? Estos antinominianos hacen caso omiso a la ley, ¿no? Y muchos de la época eran antinominianos, ¿no? En el sentido interior. Por eso hemos hablado de la justicia superior, ¿no? Jesús ha hablado de la justicia superior, la justicia que va más allá del ritual, ¿no? Que estaba comparándolo como es el rey de los cielos, el reino de los cielos, ¿no? Lo hemos visto. ¿Y cómo les denominaba a esa justicia inferior? Yeshua, hipócritas, ¿no? Y se lo decía a los religiosos, ¿no? Aquellos que tenían en el sentido interior una versión laxa de la ley, ¿no? O sea, que diezmaban el comino, pero, en palabra de Yeshua, se olvidaban de lo más importante, ¿no? Aquellos que hacen caso omiso al espíritu de la ley, o que se complementa, ¿no? O se rige por el amor. Estos no son auténticos discípulos. Por muchas obras espectaculares, por muchos demonios aparentes que expulsen, ¿no? Que también es importante, obviamente, ¿no? Una cosa no es que omita la otra, ¿no? Pero sí que hay una cosa no puede obrar sin la otra, ¿no? Sí que puede haber personas que, bueno, que tengan, pues, aparentemente expulsen demonios, tengan dones de sanidad o dones, ¿no? Pero luego los ves en sus casas y tratan mal a la esposa, ¿no? La engañan, o a los hijos, o en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas, ¿no? Estas personas son las que están en aquel día, escatológicamente hablando, dándoles un veredicto, ¿no? Apartaos de mí, ¿no? Apartaos, ¿no? En el sentido, pues, enfático, ¿no? Los discípulos de Jesús, dice Tanner, deben estar en guardia contra estos falsos profetas, que les apartarían del estrecho camino del arrepentimiento para llevarles, me gusta como dice aquí, al ancho bulevar de la anarquía. Interesante, ¿no? Bien, quiero citar aquí a Donald Carson, que tanto me gusta, ¿no? Y dice aquí, y muy interesante esto, dice, estas palabras, ¿no? En su comentario de Mateo, dice, estas palabras presuponen una cristología implícita de primer orden. Jesús mismo decide no solo quién entra en el reino, ¿no? Como juez escatológico en el último día, sino también quién será desterrado de su presencia, ¿no? Esto le da autoridad como Kyrios, ¿no? Como el Señor, ¿no? Entonces, aquí hay una prueba de la divinidad clara y enfática, ¿no? De Yeshua como el juez de vivos y muertos, ¿no? El hecho de que nunca conociera a estos falsos pretendientes pone, dice Carson, de manifiesto una nota bíblica común a saber. Lo cerca, dice, que se puede estar de la realidad espiritual sin saber nada de su realidad fundamental, ¿no? Y pone el ejemplo de Balaam, ¿no? Como un profeta, ¿no? Y el ejemplo de Judas Iscariote, que tan cerca estuvo, ¿no? De la verdad de Yeshua, ¿no? Pero que a la última instancia no pudo seguirle, ¿no? No pudo. Y otros ejemplos, ¿no? Los evangelios.
como diría en palabras de Pablo, ¿no?, a los corintios, si tengo el don de profecía, ¿no?, si te entiendo todos los misterios, ¿no?, poseo conocimiento, poseo tantas cosas, pero no tengo amor, ¿no?, nada soy. Hebreos 3:14 cita también, aquí Carson dice, Hebreos 3:14, hemos llegado a tener parte con Cristo, con el Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, ¿no? Y hablando de estos falsos, ¿no?, profetas, que pueden parecer que están tan cerca de una realidad espiritual, ¿no?, pero tan lejos de una relación como un Señor, ¿no?, sometidos a una autoridad como Señor. Dice primera de Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, ¿no?, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Bien, seguimos. Vamos a leer estos versos. Como vamos de tiempo, bien. Vamos a leer versos 24 y 25. Y ahora, después de identificar, ¿no?, a estos pues falsos, ¿no? Bueno, voy a terminar con la cita, que no la he terminado, de Carson. Dice, pero no todo, y citando la Didache, ¿no?, no todo el que habla en espíritu es profeta, si no tiene, ¿no?, es un dicho la Didache, la conducta del Señor. Es decir, ¿cómo se, para concluir lo de anomía, ¿no?, esa sentencia, cómo se identifica, ¿no?, a un verdadero discípulo si tiene o si procura, ¿no?, en palabra de la Didache, la conducta, emular la conducta del Señor, ¿no? ¿Cómo fue la conducta del Señor, ¿no?, que dice, el Señor no vino a abolir la ley, ¿no?, no vino a abolir, sino a cumplir, ¿no? Decía en otras partes, en todos he dado ejemplo. Y hay tantas y tantas secciones, ¿no?, tantas palabras en el Sermón de la Montaña que podemos emular y podemos identificar si algunos están siguiendo el camino, ¿no?, del Señor, ¿no? Así, obviamente, eso está ligado, obviamente, también a sus normas, ¿no? Sus normas, quiere decir, obviamente, sus mandamientos, ¿no?, sus formas, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas, ¿no?, que el Señor ha predispuesto, todas esas obras, ¿no?, de antemano, para que anduviésemos, ¿no?, en ellas. Y todas esas cosas están obviamente recogidas en la Torá, los profetas, en el Evangelio. Amén. Entonces así es como nosotros podemos discernir, ¿no?, conociendo el fruto de estos hermanos, ¿no? Si un hermano no se conduce conforme a estas palabras, ¿no?, conforme a estas normas, ahí es donde ya podemos sospechar, ¿no? Y de hecho lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no?, como personas que se le llenaban la boca de hebreos, ¿no?, de hebreo, hablando salom, ubrajá o urajot, ¿no?, en todo término lingüístico. A mí parece bien que se quiera hablar en hebreo, ¿no? Está bonito y muchas veces la carga semántica en hebreo es más fuerte y tiene connotaciones más implícitas y más teológicas, ¿no? Pero ay, hermano, ¿de qué te sirve hablar en hebreo o hablar en griego o en lo que tú quieras, ¿no?, pero si no tienes la conducta del Señor, ¿no? Entonces, hemos visto algunos, ¿no? Y es importante discernir esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 24-25. Por tanto, ¿no?, cuando veáis esa palabra, es que todavía no ha terminado, ¿no? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y, ¿qué dice? No solo basta oír, ¿no?, las pone en práctica. Estas palabras, ¿no?, y utiliza ese término, ¿no?, estas palabras, y las pone en práctica. Es, y pone otro ejemplo, como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y este hombre prudente que construyó su casa sobre la roca dice que cuando vinieron lluvias, ¿no?, la hora de la prueba, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque, ¿qué dice?, estaba cimentada
sobre la roca. Amén. Bien. Y aquí va a concluir el sermón, ¿no? Vamos a ver el antitipo, ¿no? El que no construye la casa sobre la roca. Quiero terminar hoy el sermón, espero que me alcance, porque ya quiero entrar al 8. Vamos a ir un poquito más acelerados, sin descuidar, ¿no?, el mensaje. Dice, el sermón de la montaña concluye con la parábola del sabio y el necio, ¿no?, que también se describe en Lucas 6. Dice que continúa el tema de la sabiduría que caracteriza la segunda mitad del discurso, que hemos visto desde Mateo 6, ¿no?, 19. Esta parábola es la primera de las muchas que Yeshua, ¿no?, utilizaba este término, ¿no?, o este ámbito de enseñanza en parábolas, ¿no?, que tanto en la antigüedad, ¿no?, era común, ¿no?, por los sabios o por los que enseñaban utilizar parábolas. De hecho, hasta los filósofos las utilizaban, ¿no?, en otros sentidos también. Y que él tanto iba a enseñar con este método, ¿no?, en su ministerio, haciendo comparaciones, ¿no? Las palabras iniciales, dice, así pues, todo el que oiga estas palabras, se refiere a todo el sermón, dice aquí, y lo caracteriza Craig Evans, hablando del sermón de la montaña, que es esa justicia superior, ¿no?, que obviamente no exime la justicia de la Torá, pero que hasta va más allá, ¿no? Obviamente la Torá literal, ¿no?, porque la Torá en el espíritu va más allá, ¿no?, va más allá. En el Antiguo Testamento, en la Torá escrita, sí, se mandaban los sacrificios, ¿no?, y ese ejemplo lo damos muchas veces en las cartas a los hebreos, pero uno podía llevar el sacrificio en mala gana, ¿no?, en malas formas. La Torá, más allá, la justicia superior, es que haces más, ¿no?, o no es que hagas más, sino que la gracia depositada en ti para ir más allá en amor, ¿no? Bueno, lo hemos estado viendo en el sermón, ¿no? Escuchar, ¿no?, y poner en práctica lo que englobaría lo que hemos citado, el Shema, ¿no? El Shema, que es escuchar, ¿no?, y obedecer, ¿no? Y esto le dijo el Señor, ¿no?, a los que estuvieron cuando escucharon la Torá en el Sinaí. Dice, si escucharas atentamente, Éxodo 19:8, atentamente la voz del Señor tu Dios, y no solo escuchar, y harás lo que es sus mandamientos, y guardarás todos sus estatutos. Y todo el pueblo, dice, unánime, respondió y dijo, haremos y guardaremos todo lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Una declaración, ¿no?, exterior, pero hay, amigo, ¿no?, del interior. Si prestando atención escucháis mi voz, ¿no?, todo lo que os digo. Y una vez tras otra se lo enfatiza, ¿no? Ahí están las citas, ¿no? Escuchar y obedecer, ¿no?, en esas palabras. Y es que el sermón de la montaña muchos lo han asemejado con también, no solo el sermón, sino, de hecho el sermón ya te habla de un monte, ¿no? Ya hemos dicho que en Lucas el sermón no fue en un día, sino fueron muchos sermones recogidos en una llanura, en un monte, en las regiones de Galilea, ¿no? Pero se asemeja, ¿no?, a eso. Muchos lo asemejan, comentaristas, a la figura de Moisés, ¿no? Y de hecho vamos a verlo con la finalización del sermón. Y ahora lo veremos. Dice, Yeshua ha puesto sus palabras junto a las de Dios. Sus palabras deben ser escuchadas y puestas en práctica como, ¿no?, que son las mismas palabras porque Él es Dios, ¿no?, deben ser escuchadas como en el Sinaí, dijo a los antiguos, ¿no? Los que hacen, siguiente diapositiva, los pone el ejemplo, serán como un hombre. Los que hacen caso, ¿no?, a estas palabras y la obedecen serán como una persona que edifica, un hombre prudente, ¿no?, y lo denomina de esta forma, prudente. Una persona que se anticipa, ¿no?, a ese día, ¿no?, que se arma, ¿no?, de ese día, ¿no?, de la ira o esa ira del juicio, ¿no? Y esto es un rasgo, ¿no? El edificar estos términos, ¿no?, de hombre prudente es un rasgo de la literatura sapiencial, dice aquí Craig Evans. Por ejemplo, en Job 34:2, ¿no? Escuchad mis palabras, sabios, les denomina sabios, ¿no?, prudentes. Oigan también Proverbios 1:5, los sabios oigan, aprendan, ¿no?, y obedezcan. Y el que escucha las palabras de Jesús será sabio, será prudente, ¿no?
Le asemeja como una persona que construye, ¿no?, su casa sobre la roca. La roca tipifica, ¿no?, aquello que es obviamente inamovible, ¿no? Y vamos a ver cómo se emplea la próxima diapositiva esta palabra, ¿no?, en los profetas, en los escritos. Dice aquí, la Biblia hebrea emplea a menudo la imagen de la roca para representar una seguridad, ¿no?, en Dios, ¿no?, algo que es inamovible, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no?, denominando a Dios como la roca. Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos justos, Dios es fiel, no practica injusticia, Él es recto y justo. Y bueno, hay muchos pasajes, los salmos, ¿no? El salmista David, por ejemplo, la boca, que decía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, ¿no? El Señor es mi roca, mi amparo, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo. ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Sigue diciendo. Alabada sea la roca, ¿no? Exaltado sea el Dios de mi Salvador. Mi Salvador. En el 19, oh Señor, roca mía, redentor mío, ¿no? Una vez tras otra es empleada esta forma para representar esa seguridad que Dios da a su pueblo, ¿no? Como aquel que es inamovible, ¿no? Aquel que también guarda a su pueblo, ¿no? También de estas tempestades, ¿no? Como va a hacer. Inundaciones, desastres, ¿no? Como también le sobrevino a Israel en los tiempos de los profetas, ¿no? Los tiempos del profeta Isaías, dice el profeta Isaías que en el capítulo 28, ¿no?, el pueblo de Israel estaban desviados, ¿no? Los profetas vienen a exhortar al pueblo, ¿no? Y aunque muchas veces los profetas exhortaban y emitían juicio, ¿no?, por sus obras, ¿no?, siempre el Señor les daba una esperanza, ¿no? Amén. Y de hecho pasó en la venida de Yeshua, citando al profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas, dice el Evangelio, ¿no?, citando a Isaías. Y el profeta Isaías le dice, yo pongo en Sión, ¿no?, una piedra probada, ¿no?, una roca probada, una piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe, ¿no?, en él no andará desorientado, ¿no? Amén. Si nosotros estamos fundamentados en él, ¿no?, en la roca, aquí Yeshua, vengan tempestades, vengan dolencias, persecuciones, ¿no?, venga el día, en aquel día, seremos librados de la muerte, ¿no?, y de la perdición, ¿no? Bien. Vamos a seguir. En palabras de San Agustín, ¿no?, en su homilía de Sermón del Monte, él lo asemeja hipotéticamente, ¿no? Y dice, del Sermón del Monte, dice, la tormenta que azota la casa construida sobre la roca representa las calamidades, aflicciones de la vida cotidiana. De hecho, llevado por la fantasía, dice aquí el comentarista citando a Agustín, me gusta citarlo, creo que es David C. Allison también, dice, llevados por la alegoría, equipara la lluvia con la superstición sombría, los ríos con los deseos carnales y los vientos con los rumores, ¿no? Se pueden sacar muchas enseñanzas de esta parábola, ¿no? Sin embargo, cabe dudar que la intención de Jesús o de Mateo fuera representar las duras vicisitudes de la existencia humana normal, ¿no? Que van a venir pruebas, ¿no? De hecho, Mateo 24 va a describir esas pruebas de esos días, ¿no? Y puede ser que sean pruebas temporales en el día, pero hay cuando venga la hora de la prueba, ¿no? Hay cuando venga esa hora. Ahí sí que se verá realmente quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y estoy hablando de aquel día. Las tormentas, ¿no?, son representadas en el Tanaj, ¿no?, en la Biblia, como el juicio de Dios. Tenemos el ejemplo de Noé, ¿no?, el diluvio y muchos otros ejemplos, ¿no? La literatura intertestamentaria, tenemos ejemplos en Qumran, ¿no?, en Eclesiástico, en Segunda de Baruch. Ahí tengo las citas en las notas.
Y utilizaban esas tormentas, esas vicisitudes climáticas, ¿no?, para hablar de ese día, ¿no? El día de la última prueba, por decir así, ¿no? El día escatológico. De hecho, en el diluvio, ¿no?, Yeshua lo cita como los días de Noé, ¿no? Los días de Noé fueron días de prueba y días de grande maldad, ¿no?, donde dice, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no?, y lo asemeja con esos días. Ese es el día de la prueba, de la tormenta, ¿no? Bien. Siguiente dice, los que hacen caso de las palabras de Jesús será como un hombre prudente, ¿no? Oír palabras sabias es, por supuesto, un rasgo. No, esta creo que está, ya la he duplicado. He duplicado esta diapositiva, perdón. Vamos a leer rápidamente, ya vamos a cerrar el capítulo y terminamos. Me gustaría cerrarlo. Vamos a leer el 26 y el 27, ahí no voy a comentar salvo una cita. Vamos a leer el 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, ¿no? La arena es decir, temporal, ¿no?, lo efímero, en el mundo, ¿no?, el hacer tesoros en el mundo, en el lenguaje del Sermón de la Montaña, ¿no? Cayeron las lluvias, ¿no?, vinieron las pruebas, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, ¿no? Y grande fue su ruina. En el día del juicio, en aquel día, algunos se sorprenderán que tenían su confianza no en la roca, sino en lo efímero, ¿no?, en la arena. Me gustaría leer esta cita muy interesante de John Pellmeyer, ¿no?, de un judío marginal, que analiza las parábolas, analiza todo el Jesús, ¿no?, histórico, toda esta búsqueda del Jesús histórico. Este es un volumen, una obra monumental, ¿no?, por decir así. Y lo asemeja, dice, la Torá hebrea, ¿no?, en Deuteronomio, termina con bendiciones y maldiciones, ¿no?, dice Meyer. Mucho más dice la Torá de Jesús, ¿no? Aquí está hablando de aquellos que son prudentes, que van a heredar el reino, ¿no?, y los que son imprudentes van a tener la perdición, ¿no? Y vamos a terminar el verso 28, ya por fin cerrar este capítulo 7 y ya el próximo sábado entrar al 8 y va a ser muy bonito, ¿no?, la primera parte. A mí me ha gustado mucho el tema que vamos a ver próximo Shabbat. Verso 28 y 29 dice, cuando Jesús, Yeshua, terminó de decir estas cosas, fíjate cómo utiliza, ¿no?, parece ser Mateo, hablaba a los judíos, ¿no?, como hemos dicho, las multitudes se asombraron de su didaje, ¿no?, de su enseñanza, porque les enseñaba como, dice, quien tenía autoridad, ¿no?, y no como los maestros, fíjate, dice, de la ley, ¿no? Bien. Esta breve conclusión forma con el capítulo 5.1, ¿no?, el que empieza el sermón, un marco alrededor del discurso sobre el discipulado, ¿no? Es como el discurso que todo creyente en Masías debe de emular, ¿no? Como he dicho, emular estas palabras, ¿no? De nuevo vemos a Yeshua como maestro, ¿no?, cuando dice el sermón que sube a la montaña y se sienta. Hablamos de ese pequeño detalle, cómo se empleaba sentar es enseñar, ¿no? Como maestro hacían los maestros, en la antigüedad muchos se sentaban y todos se ponían de pie a escucharle, ¿no? Pero esta vez no son los discípulos, parece ser los que iniciaron, ¿no?, al principio sermón, sino que se le fueron agregando multitudes, ¿no? Multitudes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el sermón no fue solo un día, ¿no? Fueron muchos discursos en algunos periodos de tiempo y muchos escucharon y pasaron la voz unos a otros, seguramente en Galilea, en esas regiones, ¿no?, diciendo, fíjate las palabras de este hombre, ¿no? Por eso en los evangelios algunos declararían esto, ¿no? Jamás hombre alguno ha hablado como este. Y grandes multitudes se le adherían, ¿no? En este momento, básicamente no había habido obras poderosas de milagros. Era simplemente autoridad en las palabras expresadas, ¿no?, que emanaban o desprendía Yeshua, ¿no?, pues él es la palabra hecha carne, ¿no? Entonces dice que las multitudes se asombraron de su enseñanza, ¿no? Dice, aquí le pone Mateo muy en el punto de mira la multitud, ¿no?, de la que Jesús había alejado deliberadamente a sus discípulos en Mateo 5.1.
pero que dice Craig Evans resulta ser un público secundario en segundo plano. Han oído, dice, lo suficiente de esta enseñanza, aunque no estuviera dirigida propiamente a ellos, aparentemente, como para quedar poderosamente impresionados. Esta respuesta a la enseñanza de Yeshua, sumada a su entusiasmo general por su ministerio de curación, que más adelante veremos y que hemos visto una pequeña vislumbre, ¿no?, en los capítulos anteriores, constituirá el trasfondo esencial de la narración, que ahora toma el relevo del discurso. Pasaremos de la teoría en teoría, ¿no?, a la acción, ¿no? Y veremos su fase en Galilea, desde la actividad de Yeshua, ¿no? Fíjate, y esto es lo que quiero comentar, Mateo señala esta conclusión del sermón diciendo en estas palabras lo siguiente, Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras. Con esa descripción. Dice aquí Craig Evans, esta frase exacta, ¿no?, cuando Jesús terminó, se repite 5 veces en Mateo, y es muy interesante esto. Se repite cada vez al final de un discurso importante, con principios de ese reino de los cielos. 5 veces. Las otras 4 anotaciones finales se encuentran en Mateo 11:1, ¿no?, y ahí da, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. En la conclusión del discurso misionero, ¿no?, en Mateo 13:53, cuando Jesús terminó estas parábolas, ¿no?, en esos mismos términos, Mateo le pone esos detalles, ¿no?, lingüístico. Ahí tenéis la frase en griego, en corchetes. Dice, y cuando concluye el discurso de disciplina de la comunidad de los discípulos, Mateo 26:1, cuando terminó todas estas palabras, ¿no?, y que concluyen el discurso escatológico. Dice Evans, es probable, y algunos comentaristas lo han olvidado, a que Mateo haya imitado deliberadamente el lenguaje del Pentateuco, ¿no?, de la Torá. Cuando Moisés terminó, citando Deuteronomio 31:24 al final, ¿no?, de la Torá, ¿no?, que en la Septuaginta utiliza Sunel Telesen, ¿no?, como utiliza parecido aquí el Evangelio de Mateo, describir la palabra, ¿no?, cuando terminó de escribir la palabra de esta ley en un libro, Deuteronomio 31:24. O cuando terminó de hablar todas estas palabras a todo Israel, Deuteronomio 32:45. Bien. Y sigue diciendo. Ya vamos a cerrar esta parte, ya para cerrar el capítulo. Al final de Deuteronomio, de hecho, al final del Pentateuco, cuando Moisés terminó todas esas palabras, fueron consideradas por Mateo como una conclusión adecuada para una de los principales, como hemos dicho, esos 5 discursos principales, ¿no? Esta frase del Pentateuco que aparece al final de estos discursos y no se halla en ninguno, creo que está mal traducción, en ninguna otra parte del Evangelio de Mateo, es una prueba, dice, concluyente de que el evangelista ha organizado la enseñanza en 5 grandes bloques, probablemente como una tipología de Moisés, ¿no? La palabra enseñanza, didaje, puede referirse tanto al contenido, ¿no?, se asombraban de su enseñanza, dice Mateo, como de la manera, no solo enseñanza, ¿no?, teología, sino la manera en expresarla. Puede ser la manera en que esa palabra produciera en sus corazones, ¿no?, un resquemor, ¿no?, que ese es el Ruach HaKodesh, ¿no?, o la voz de Dios, ¿no? Y sin duda las multitudes se asombraron de ambas cosas. Su asombro no dice nada sobre el compromiso de sus corazones, ¿no? Obviamente no dice si muchos ahí en ese momento le siguieron. La causa, dice, de su asombro fue la exousia, ¿no?, ese término en griego como autoridad. Este término abarca tanto el poder como la autoridad y el tema se convierte en central en el Evangelio, hablando de la autoridad de Jesús, de Yeshua. Y es curioso, ¿no?, porque, fíjate, vamos a ver esto es muy interesante. Dice, esta es la primera mención de la autoridad de Jesús, ¿no?, exousia. La palabra aparece 10 veces en Mateo, ahí la tenéis, en corchetes, y aparece también en su relación con el Hijo del Hombre, ¿no?, Mateo 9:6, que indica que en el Antiguo Testamento se encuentra en Daniel 7:13, donde dice que vio
en la visión como un hijo del hombre, quien se le da el reino y la autoridad, ¿no? Amén. Él tenía autoridad porque era el hijo del hombre. Y no solo era el hijo del hombre, él tenía autoridad porque era la palabra, ¿no? Viva, ¿no? La palabra. Y fíjate, pero hace la diferencia de su exousia, ¿no? De su autoridad, en que se diferenciaba de los maestros de la ley. Y esto aquí me gustaría aprovechar, ya terminamos aquí, porque los maestros de la ley apelaban a la autoridad de otros, ¿no? Si leéis el Talmud, está lleno de Rabí Ismael, dijo en boca, citando a no sé quién, ¿no? Siempre a una autoridad. Ellos citaban una autoridad, ¿no? Pero Yeshua no. O si citaba era la autoridad del Padre, ¿no? Dice, muchos de ellos, esto lo dice Donald Carson, limitaban su enseñanza a las autoridades que citaban. Y gran parte de su formación se centraba en memorizar las recibidas, ¿no? Las enseñanzas recibidas. El Pirkei Avot, ¿no? ¿Cómo empieza? La Misná. Dice que la Torá fue de Moisés fueron, y así fue paso a paso, y ellos dicen que la Torá oral también, ¿no? Fue esa autoridad que les fue sometida, ¿no? En parte, pues sí que Dios transmitió una autoridad, ¿no? Los jueces, a los profetas, ¿no? La palabra de Dios fue transmitida, pero llegó un momento que ellos, pues, vino la palabra, rechazaron a la autoridad de la palabra, ¿no? Hecha carne, y ya solo se fijaban en las autoridades, que meramente muchos eran humanos, ¿no? Y se equivocaban, y hasta eran contrarias muchas veces, ¿no? Y dice aquí Carson, ¿cómo debe entenderse esto, no? ¿Cómo debe entenderse esto? Bueno, sigo diciendo la cita antes, ellos hablaban con la autoridad de otros, los maestros de la ley. Jesús hablaba con su propia autoridad. ¿Cómo debe entenderse esto? Yeshua no apeló a ninguna autoridad que no fuera Dios mismo. La pertinencia de este punto se ve en la historia que se cuenta sobre el sabio Gilel, ¿no? Se dice, eso está en el Tratado de Pesajim, que enseñó, dice, sobre un asunto todo el día, disertando, y dice, pero no le recibieron hasta que dijo, así lo oí de Semaías y Abtalión, ¿no? O sea, parece que no le tenían como una autoridad hasta que dijo, pues está basado en una autoridad rabínica, ¿no? O de una autoridad de los sabios, ¿no? De la ley. Sin embargo, muchos maestros de la ley ofrecieron nuevas reglas, ¿no? E interpretaciones, por lo que algunos han tratado de interpretar los versos 28 en otras líneas, ¿no? En Marcos 1, 22 al 27, porque para ellos era algo nuevo esta autoridad de Jesús, ¿no? Por eso dice el tercer punto. En Marcos 1, 22, 27 vemos la autoridad de Jesús relacionada con su asombrosa capacidad para expulsar demonios, ¿no? No solo en su enseñanza, sin conjuros ni ningún tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, aquí en Mateo 7, 28, el asombro de la multitud se basa directamente en el poder de sus palabras, de sus enseñanzas autoritativas y su interpretación de la ley y su sabiduría, ¿no? Bien, voy a terminar ya con estas dos citas, son muy interesantes. Midrash Talpiyot, 58a. Esto está citado del comentario Rabí Kasdan de Mateo. Y ellos declaran, ¿no? Esto es obviamente tardío, más tardío que el Evangelio, ¿no? Pero ellos declaran lo siguiente. Dice así en este Midrash: el santo bendito sea se sentará, ¿no? Como hizo Yeshua, ¿no? En el sermón, y expondrá la nueva Torá. Quedará a través del Mesías. Nueva Torá, dice, significa los secretos y misterios de la Torá que han permanecido ocultos hasta ahora. Esa justicia superior. No se refiere a otra Torá, apuntan, ¿no? Dios no lo quiere, porque ciertamente la Torá que Él nos dio a través de Moisés, nuestro maestro, la paz sea con Él, es la Torá eterna. Pero la revelación de sus secretos ocultos es llamada Nueva Torá, ¿no? Y así termina hablando, ¿no? En el sermón de la montaña, ¿no? Que se asombraban de su enseñanza, ¿no? Qué apropiado final, dice Kasdan, para la dinámica enseñanza de Yeshua. El Mesías ha venido a revelar el significado profundo de la ley de Moisés, la Torá, que seamos, dice, termina, ¿no? Personas sabias que constituyen sobre esa roca incluso hoy. Amén.
Y la última cita, ya termino con esta. Recomiendo el epílogo de Strack y Billerbeck, su comentario. Es un extracto esto. Y él en sus palabras dice, en el epílogo del Sermón de la Montaña, dice lo siguiente, ¿no? Dice, ningún erudito judío posterior dejó tal cantidad de dichos religiosos, morales, como los que poseemos de Jesús. Ningún erudito judío posterior fue capaz de dar a sus dichos la brevedad y concisión de expresión que admiramos en los dichos de Jesús. Por encima de todo, ningún erudito judío posterior persiguió con sus dichos el tenor que Jesús tenía en su mente y en sus palabras. Aquí, cualesquiera que sean las otras similitudes que puedan existir, radica el verdadero rasgo distintivo de los dichos de ambos, ¿no? Esa vox impísima, ¿no? Esa voz propia. Jesús quiere quitar el terreno a la doctrina farisaica del mérito que tenían ellos, ¿no? No citando autoridades, ¿no? A otros, sino su propia autoridad también. Porque pone en peligro las almas y por eso, quitando esa autoridad del mérito, expone la insuficiencia de la justicia por las obras de la ley meramente y al mismo tiempo muestra a su pueblo un camino nuevo que conduce a una justicia mejor. Termina diciendo, confiando humildemente en la gracia de Dios, los suyos han de aceptar todos los bienes y bendiciones del reino de los cielos, de la mano de su Padre Celestial. Y luego servir a Dios con amor filial, agradecido, recíproco, y vivir en sincero temor a Dios y en recto amor al prójimo. Esa es la síntesis del sermón, ¿no? Entonces hemos terminado el sermón del monte, ¿no? Baruch Hashem. Y bueno, qué bendición nos ha sido poder desgranar cada verso, ¿no? De este sermón de la montaña, que como dije en la introducción, citando a ese comentario, ¿no? A través de los siglos, el sermón, sus palabras, ha sido tan concurrido, ¿no? Sus palabras han hecho mella en tantos discursos, ¿no? De políticos, de tantas personas, ¿no? Que en algunos ha sembrado esa semilla, ¿no? Y en otros, pues quiera Dios y lo haga, ¿no? Entonces, bueno, pues que terminamos con esa exhortación, ¿no? De ser prudentes, estando parados en la roca, que la roca, luego Pablo va a citar, dice que le seguía era Cristo, ¿no? Y aquí vamos a concluir. Vamos a dejarlo aquí, Baruch Hashem.